Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Días atrás estaba viendo un espectacular episodio de La Sacristía La Vendette, un canal al cual se le da todo el crédito por un video que voy a compartir a la brevedad. Sin embargo, debo poner en contexto. Se estaba analizando en esta tertulia lo que era el sínodo de la sinodalidad y cuál es la filosofía que subyace. Es allí donde aparece el concepto que hoy quiero transmitir, el del sentimiento religioso, algo propio del modernismo ya condenado por San Pío X. Este sentimiento religioso forma parte del acervo cultural de la posmodernidad y por eso van a notar al final que, tal como se ha explicado tantas veces, en metafísica el mal es la nada, es decir, el no ser. Por eso van a notar que finalmente el sentimiento religioso es malo, porque conduce a la nada. Pero, en ese sentido, mejor que sean los grandes intelectuales y los sacerdotes que lo expongan de mejor manera de lo que yo podría hacer. Muchas gracias y por favor recuerden suscribirse al canal La Sacristía La Vendette, que aporta contenido por demás valioso para la formación teológica, religiosa y filosófica. ¿Qué común denominador, qué elemento reúne y amalgama, qué ideas de fondo más profundas incluso que las teológicas, qué idea de fondo a nivel filosófico, a nivel sociológico, porque lo que estamos asistiendo es a la sustitución de la, de la teología por la sociología y a la supeditación de la fe a la política y en la sustitución de la verdad dogmática por teorías anticientíficas del cambio climático y de ecologismos, la teoría anticientífica y antibiológica de la ideología de género, con toda la promoción de la homosexualidad. Estamos asistiendo a todo esto, pero ¿cuál es el común denominador que aúna ese plexo de ideas erróneas a nivel humano, de las que después sale como consecuencia una mala teología, una teología herética, una teología heterodoxa y desviada de la fe católica? Justamente este es el tema de la primera duda, del dubium primum, que los cardenales presentaron. Ellos preguntaban si la Iglesia debe seguir los cambios culturales y antropológicos del momento. Y uno aquí ve que el común denominador a todas las herejías es tocar el concepto, la idea de revelación. Porque uno puede cortar un árbol en dos modos. Va cortando rama por rama y al final corta el tronco. O puede ir a la raíz, corta la raíz, el árbol cae. Y la raíz es la revelación divina. Cuando se manipula, cuando se cambia, cuando se toca el concepto de revelación, todo el resto necesariamente cae por los suelos. Y es por eso que San Pío X, en la Pascendi, dice que los modernistas ya no cortan ramas, sino cortan la raíz. Y es por eso que son los enemigos más peligrosos. Ahora, el modernismo quiso fundar la revelación en lo que ellos llamaban el sentido religioso. Quiere decir, ellos eran agnósticos, decían racionalmente no se puede demostrar la existencia de Dios, una filosofía de fondo kantiana, por lo tanto que la mente humana es incapaz de llegar a una verdad objetiva. Entonces, ¿cómo puedo yo tratar la religión? El único modo, decían los modernistas, es sintiendo Dios adentro de mí, sintiéndolo, que es lo que ellos llamaban el sentimiento religioso. Ahora, el sentimiento religioso cambia de persona a persona, cambia de país a país, cambia de época en época. Si uno basa la religión y por lo tanto la teología, la iglesia, en el sentimiento religioso, cae todo por los suelos. Por eso que los modernistas decían, ¿qué son los dogmas? Los dogmas son una formulación del sentimiento religioso para un momento dado y pierden su utilidad cuando pasa ese momento. Bueno, el catolicismo liberal primero y la Nouvelle Théologie, la nueva teología, después que usted mencionó de los años 40, 50, el humano generis, humani generis, etc., ellos caen en lo que se llama el historicismo, el inmanentismo
historicista, y ellos hacen un salto así. La revelación se dio en la historia. Bueno, hasta ahí estamos bien porque nuestro Señor Jesucristo fue un personaje histórico. Por lo tanto, hay que conocer la historia para entender mejor la revelación. Sí y no, porque, por ejemplo, es interesante saber lo que los lirios del campo significaban para los judíos de la época. Uno entendería mejor la parábola de nuestro Señor, pero eso no toca la esencia. Pues de ahí dan otro paso y dicen, no, es en la historia que uno tiene que ver la revelación de Dios, y lo que les decía Padre Chenu, la historia es el principio hermenéutico de la revelación. Ahora, si la historia es el principio hermenéutico de la revelación cambia cuando cambia la historia, justamente con los cambios antropológicos, culturales, psicológicos de los hombres. Ahora, si uno acepta eso, como en una cascada, que cae, como una catarata, cae todo como un castillo de naipes, por ejemplo, el concepto filosófico de verdad. Es imposible, porque nuestro concepto, es decir, el concepto clásico, aristotélico, tomista, escolástico, etcétera, es que una cosa que fue verdad 3000 años atrás es verdad hoy, punto y basta. Y los dogmas de la fe no cambian porque el objeto del dogma no cambia, que es Dios. Entonces, pero si uno acepta este historicismo y que todo cambia con la historia, la propia posibilidad de afirmar una verdad se evapora. No es que sea negada, se evapora. No hay modo de afirmar una verdad. Y es justamente esa filosofía, esa teología que está siendo usada para el sínodo, tanto que el sínodo no se define como una asamblea, se define como un proceso que abre un camino que hace la vía, o la vía que abre un proceso que resulta en un camino. Uno puede jugar con las palabras. Entonces, la categoría, hablando lenguaje filosófico, de ser, de esencia, se evapora, no existe más. Entonces, es por eso que nuestro libro se llama Proceso Sinodal. Ellos no presentan el sínodo como un evento, como una asamblea, sino como un proceso. Ahora, si nosotros vamos a aceptar esta impostación filosófica, teológica, etcétera, pues díganme ustedes, ¿qué es lo que queda en pie? Nada.